retomando, cerramos con el tema del principio de respeto internacional de los derechos adquiridos. Ya el 23 de agosto, el próximo martes, nos toca el primer examen parcial. El día viernes, si Dios lo permite, vamos a hablar de ello. Hoy porque es importante que tengamos conocimiento de estas cuestiones. Bueno, del principio internacional de los derechos adquiridos habíamos dicho que está contenido pues, en nuestra legislación y en el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? ¿Qué dice nuestra legislación? En su artículo 26, Ley del Organismo Judicial. Artículo 26, derechos adquiridos. Mira, hasta su epígrafe dice, ¿verdad? Derechos adquiridos. El estado y capacidad de la persona, ahora, es decir, en nuestra legislación los derechos adquiridos se refieren al estatuto personal. El estado y capacidad de la persona individual, extranjera, adquiridos conforme a su ley personal, ahí acepta, ¿verdad? ¿Verdad? Tanto la nacionalidad como el domicilio será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público, conforme a su ley personal, ¿verdad? Será reconocido en Guatemala si no se opone al orden público. Ahí siempre tenemos ese, ¿verdad? Hermetismo del orden público tan importante, contenido en el artículo 44 de la ley del organismo judicial. Pero también tenemos el artículo 8 del Código de Derecho Internacional Privado. ¿Qué dice el artículo 8 del Código de Derecho Internacional Privado? Artículo 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial en los estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden público. ¿Qué diferencia ven ustedes en el artículo 8 y en el artículo 8 del Código de Derecho Internacional Privado y el artículo 26 de la Ley del Organismo Judicial? Sí. Que nuestra ley habla específicamente, ¿verdad?, del estatuto personal. Es que el Código de Derecho Internacional Privado es un poco más amplio, pero como ustedes ven, los derechos adquiridos se refieren, ¿verdad?, básicamente a la situación de la persona, ¿verdad? Ya habíamos dicho, pues, que qué condiciones para su aplicación, que se haya adquirido un derecho, ¿verdad? Que dicho derecho haya sido adquirido en conformidad con una ley vigente y que el respeto del mismo sea explícitamente invocado. No estamos para saberlo todo, ¿verdad? Sino pues, se nos informa de tal situación. Entonces, y también hay limitaciones, ¿verdad? Limitaciones a la aplicación de este principio. Primero, que no lesione el orden público, ¿verdad? Y eso lo dice claramente los dos preceptos que leímos, ¿verdad? Que no lesione el orden público. Siempre y cuando no lesione, dice, el orden público. Los dos preceptos que leímos se refieren específicamente a ello, ¿verdad?
Esa es una de las limitaciones. Si lesiona el orden público, aunque sea un derecho adquirido válidamente en ese lugar, no se aplicará en Guatemala. ¿Verdad? 2, que no exista imposibilidad material de aplicarlo. Es decir, que esa figura sea acorde, pues, y tenga su equivalente en el sistema jurídico donde se pretende hacer valer, ¿verdad? Como yo les decía, por ejemplo, en el derecho argentino existe lo que es el Consejo de Familia dentro de la figura de la tutela. Un Consejo de Familia muy importante, casi en torno a él gira todo lo que es la tutela. Miren que en Guatemala no existe esa figura jurídica. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar nosotros algo relacionado con el Consejo de Familia si no existe en nuestra legislación esa figura? Ahí hay imposibilidad material, ¿verdad?, de aplicarlo. Esta sería otra, pues, limitación a su reconocimiento. Y que el derecho invocado todavía esté vigente, ¿verdad? Si no está vigente, ¿cómo puedo yo alegar? Si no está vigente ni en el lugar donde se supone que debe tener efecto, mucho menos en un lugar totalmente ajeno. Entonces, pues, todo esto se basa en la seguridad jurídica, ¿verdad? Y en la existencia de la comunidad internacional. Bien, ahora entramos al siguiente tema, que es el derecho internacional privado guatemalteco. Eso es muy importante para nosotros. Vamos a ampliar bastante nuestro panorama, ya pues de todo el bagaje doctrinario que traemos con ciertos matices, ¿verdad?, de legislación que hemos venido viendo. ¿Qué hay de esto respecto a nuestra legislación? Dice acá el doctor Larios, cita aquí a unos autores también guatemaltecos, ¿verdad?, el doctor Muñoz Meani, que dice, ¿cómo describiríamos a este derecho? Dice aquí que es el conjunto de principios aceptados por Guatemala. Fíjense, ahí lo vamos a ver qué principios hemos aceptado. A efecto de determinar la competencia legislativa de los estados en las relaciones jurídicas que pueden estar sometidas a más de una legislación. Eso está en el libro del doctor Larios, ¿verdad? También dice, podría describirlo de la siguiente forma. Conjunto de normas contenidas en los diferentes cuerpos legales guatemaltecos que tienen por objeto referir a la legislación y jurisdicción aplicable en caso de conflicto. Bueno, estamos hablando de nuestra legislación interna, ¿verdad? ¿Dónde está contenido entonces? ¿Dónde está contenido el derecho internacional privado? En dos grandes grupos, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Internacional y nacional, ¿verdad? El contenido de nuestras leyes internas y el contenido en ese derecho internacional privado que se deriva de los tratados internacionales. Uno, el que está contenido en nuestra normativa interna, perdón, y otro, el derecho internacional privado que se deriva de los tratados internacionales. En nuestras disposiciones internas, obviamente, tendríamos la Constitución, la Ley de Orden Judicial, la Ley de Nacionalidad, el Código de Migración. Como ustedes ven, se refiere que específicamente al estatus del extranjero en Guatemala, como dice la condición jurídica de los extranjeros, ¿verdad? Es básicamente una norma que tiene derecho internacional privado, ¿verdad? Y las demás leyes, ¿verdad? El Código Notariado, el Código Penal y demás leyes, ¿verdad? Entonces, en carácter nacional.
básicamente, en la Constitución tenemos la nacionalidad, ¿verdad? ¿Quién es nacional? Y con base a quién es nacional, vamos a tener como contraposición quién no es nacional, quién es extranjero. En primer lugar. En segundo lugar, determinados derechos reservados constitucionalmente a los guatemaltecos, por ejemplo, el derecho a petición política. Tantas veces visto aquí, ¿verdad? El derecho a poseer bienes en lugares restringidos única y exclusivamente a nosotros los guatemaltecos. Pero también el precepto que dice que en Guatemala todos, ¿verdad?, tienen derecho a, sin distinción de nacionalidad, también ahí pues los extranjeros pueden decir, miren, también tengo esto, puedo tener esto. Como ven, hay cuestiones, disposiciones internas en nuestra propia Constitución que tienen relación con el derecho internacional privado. Pero también en la ley del organismo judicial, ¿verdad? En la ley del organismo judicial tenemos incluso un capítulo, ¿verdad? Un capítulo relacionado directamente con el derecho internacional privado, que es el capítulo 2, que empieza en el artículo 24, que habla del estatuto personal. Y otras figuras más que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero como ven, hay un capítulo dedicado específicamente a las normas de derecho internacional privado. Y en el ámbito internacional tenemos lo que es el Código de Derecho Internacional Privado. Hay bastantes versiones, ¿verdad?, del Código de Derecho Internacional Privado. Y hay otras más, ¿verdad? Este también llaman Código de Bustamante. Entonces, en lo que se refiere a la legislación internacional, vemos que previo al Código de Derecho Internacional Privado, pues hubo un movimiento de tal vez más de un siglo atrás, o menos de un siglo atrás, pero en el siglo anterior, ¿verdad? En el siglo XIX ya hubo movimientos serios en cuanto a aspirar a la codificación del derecho internacional privado. Hay un movimiento europeo y un movimiento americano, casi paralelos. El movimiento europeo, pues ya en su manifestación ya del derecho internacional privado, podríamos decir científico ya, ¿verdad? Y ya plasmado en convenios internacionales. En Europa, podríamos decir que uno de sus máximos impulsores fue el jurista italiano Pasquale Stanislao Mancini, que se quiero ellos mencionar, ¿verdad?, en el transcurso de su carrera de abogacía y notariado. No haber mencionado a Mancini a estas alturas sería bastante grave no haber conocido a este autor muy sobresaliente en el ámbito del derecho. Esta persona, pues, italiano, güey. Recuerde que hablamos de la escuela italiana y él traía una tradición, ¿verdad?, respecto al derecho internacional privado. Él, pues, es de la idea, porque había muchos problemas ya a nivel europeo en cuanto a la aplicación de muchas normas, ¿verdad? Él trata de unificar el derecho internacional privado dentro de una de las corrientes sobre la teoría de la nacionalidad o el principio de la nacionalidad para el estatuto de las personas.
como unificar ese criterio, ¿verdad? Y pues convocan a los demás estados, tiene respuesta, ¿verdad? Y pues dice, bueno, ¿qué posición tienen los extranjeros en Europa con relación a las normas de derecho internacional privado? Esto debemos por lo menos tratar de unificarlo o hacer un estudio científico respecto a ello para poder aplicarlo, ¿verdad? Entonces se dirigen comunicaciones oficiales a varios países y un intercambio de información y comunicación, ¿verdad?, entre todos estos estados, pero no pase de ahí, ¿verdad? Sin embargo, como dice, encendió la chispa científica, ¿verdad? Multilateral, interestatal, para impulsar el derecho internacional privado. Posteriormente, siempre en el siglo XIX, otro gran jurista holandés, Tobias Michel Karel Asser, retoma esta iniciativa, ¿verdad? El doctor Tobias Asser, se le conoce, fue un jurista, fue juez, magistrado, político. Incluso en 1911 recibe el Premio Nobel de la Paz. Él fue de los máximos impulsores del Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya en 1899. El Premio Nobel de la Paz, imagínense, por sus trabajos jurídicos. Miren la talla de esos autores, ¿verdad? Bueno, en 1874, él propone a varios gobiernos la realización de conferencias internacionales que fueran sobre derecho internacional privado. Y se celebran hasta 1892, fíjense ustedes, es que antes cómo costaban las comunicaciones, ¿verdad? Y ahora casi en tiempo real, ¿verdad? Cualquier parte del mundo, ¿no? Ese tiempo era muy complicado. En 1893 ya se realiza la primera conferencia de La Haya, ¿verdad? Y son 6, ¿verdad?, conferencias en las cuales pues se suscriben tratados en materia de derecho internacional privado. Ese se llama el derecho de La Haya o el derecho internacional privado europeo, basado principalmente, ¿verdad?, en la corriente de la nacionalidad para el Estado y capacidad de las personas. Acuérdense que Europa era un continente conquistador, ¿verdad?, y le interesaba a los estados mantener su relación directa con sus súbditos, aunque estuvieran en otros lugares. Imagínense, los conquistadores, ¿verdad?, no podían romper lazos con los reyes porque se quedaban con el vuelto, ¿va ustedes? Entonces a Europa le interesaba mantener bajo control a sus súbditos. Pues fueron muy celosos en ese sentido, no, por la nacionalidad, el estado y capacidad de las personas. Casi paralelamente, pero adelantándose, Suramérica principalmente, bueno, América empieza en 1815, como ahora les expliqué, ¿verdad?, con la Carta de Bolívar, que le mandó al intendente del Río de la Plata, de apellido Pueyrredón, Martín de Pueyrredón, argentino, la necesidad de una conferencia internacional americana. Esa fue general, ¿verdad?, muy amplia, pero fue la primera conferencia internacional que se celebró para cuestiones de paz. No se celebró en los estertores ni fragor de una guerra, ni para terminar una guerra, sino por cuestiones muy, muy diferentes. Hay situaciones, incluso, fíjese, propuso la nacionalidad americana a todos los del continente. Imagínense qué adelantados a su época, ¿verdad? Pero como ustedes saben, en 1826 se celebra, se suscribe el tratado, pero no logra el mínimo de ratificaciones para entrar en vigor. Y queda pues en un estado de letargo el panamericanismo, ¿verdad?, desde 1826. Pero paralelamente también se estudiaban
Bueno, posteriormente pues provoca también la celebración de conferencias internacionales. Llegamos a 1874, donde se firma el Tratado de Lima, 1874. Fue el primer tratado en el mundo, fíjense, el primer tratado en el mundo en materia de derecho internacional privado, puramente internacional privado. No entró en vigor porque no tampoco, al igual que el anterior, no logró el mínimo de votos para entrar en vigor, pero fue un punto de referencia importantísimo. Posteriormente, se inician lo que se llama los tratados de Montevideo de 1888, que incluso hoy, actualmente, tienen aplicación. Todavía existen, todavía están vigentes hoy en día y se utilizan. Este movimiento le empieza Argentina, Uruguay y Argentina. Empiezan a ver esa necesidad de codificar y crear bases científicas, ¿verdad?, sobre el derecho internacional privado. Entonces, pues, empiezan a trasladarse invitaciones a los demás estados del Cono Sur, ¿verdad? El ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental del Uruguay diplomáticamente empieza a comunicarse con los demás países suramericanos, invitando a sus respectivos gobiernos, ¿verdad?, para tomar parte en un congreso internacional en Montevideo en 1888, ¿verdad? Y pues en ese mismo año, ese sí fue más rápido, en el mismo año se celebra el Congreso. Y participan pues delegados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Miren, fue bastante amplio. Se crean comisiones de trabajo en el derecho civil, en el derecho comercial, en el derecho penal, en el derecho procesal, internacional, privado. Con ello es un impulso grandísimo, ¿verdad? Y se sancionan 8 tratados internacionales y un protocolo de derecho internacional privado, puramente derecho internacional privado. En América siempre existía ese movimiento panamericanista, ¿verdad?, en el que fueron celebrados esos tratados, pero también otra vertiente. Esta vez convocada por los Estados Unidos de América. ¿Se acuerdan ustedes? El panamericanismo quedó letargado, se le dio cierto impulso con estos tratados, pero el impulso principal del panamericanismo se logra a través de los Estados Unidos de América y ha convertido en una potencia mundial, económica y militar. Su título de graduación lo gana cuando aplastó a España en la guerra hispanoamericana que llaman, ¿verdad?, o España-Estados Unidos, de 1898 para la independencia de Cuba. Ahí participó Estados Unidos. Y bueno, España no le hizo ni sombra a Estados Unidos. Y fue, ¿verdad?, la despedida de del sistema feudal como dominación mundial. España tenía feudalismo todavía y gobiernos rígidos monárquicos frente a el emergente capitalismo estadounidense. ¿Se acuerdan cuando hablamos un poco de ello, verdad? Avanzado totalmente en materia tecnológica, mercante, política, científica, militar. Las guerras que libró con Inglaterra, ustedes fueron grandísimas para su independencia. Ya se había
moldeado pues, al fragor de la guerra, y España no fue sombra para ellos. Y ratificando su poderío mundial, convoca a los estados del continente. Y llegaron todos los estados del continente, incluido Cuba, que no había logrado plenamente su independencia, pero ya en camino a ello. Se le invita para que llegue también. Y aquí podía ser involucrada también Centroamérica, ¿verdad? Y se instauran lo que se llaman las conferencias internacionales americanas, que inician en 1898. ¿Qué tiene importante esto, verdad? Ahí inicia el panamericanismo, ¿verdad? Tal como lo conocemos hoy, ¿verdad? Empiezan las conferencias interamericanas. En la tercera conferencia, ¿verdad? Se convoca para la elaboración celebrada en Río de Brasil, Río de Janeiro, Brasil, en el año 1906, fíjense ustedes. Se adopta un acuerdo para constituir una comisión internacional de jurisconsultos para que procedan a la elaboración de los proyectos de codificación del derecho internacional privado. Miren cómo el derecho internacional privado ya va caminos. Ya pues se le da una atención científica, gubernamental, ¿verdad? Ya importante, para que elaboren proyectos de derecho internacional, ¿verdad? Público y privado, para aplicarse en nuestro continente, ¿verdad? Entonces en 1924, hay reunión de jurisconsultos, ¿verdad? Y se nombra llegan pues las personas nombradas, la comisión, ¿verdad? Designa una comisión. En ellas pues la va a integrar Antonio Sánchez de Bustamante, que incluso así se le conoce también a este código de Bustamante, en honor a este jurisconsulto cubano, pero también va nuestro compatriota José Matos Pacheco, de Guatemala, imagínense el prestigio, ¿verdad? Y Rodrigo Octavio de Brasil y Eduardo Sarmiento de Argentina. 4 jurisconsultos. En el año 1928, en la 6ª Conferencia Internacional Americana, se presenta el proyecto del Código de Derecho Internacional Privado, impulsado y principalmente por Antonio Sánchez Bustamante. Él como que tomó la batuta, ¿verdad?, de esa situación, no obstante de estar acompañado de grandes juristas, ¿verdad? Y él pues fue el principal, el más entusiasta pues en cuanto a la elaboración de este proyecto, ¿verdad? Y presenta pues el proyecto del Código de Derecho Internacional Privado a la 6ª Conferencia Internacional Americana en 1928. Y aquí pues trata de plasmar las principales reglas, ¿verdad? Lo último, ¿verdad?, en cuanto a principios y reglas de derecho internacional privado. Y tenemos pues a lo que es el Código de Derecho Internacional Privado. Como les contaba a los compañeros de la clase pasada, por azar el destino, yo cuento con un ejemplar de ese proyecto que se presentó, con anotaciones del doctor Matos Pacheco ahí, qué pensaba él de esos artículos o qué podría corregirse a mano por el doctor Matos Pacheco. Este es un libro histórico, ustedes, ¿verdad? Ahí lo tengo guardado, ya lo analicé, lo leí. Muy importante, ¿verdad? Cómo él presenta su exposición de motivos de este código, ¿verdad? Bien, entonces, en la 6ª conferencia se aprueba el Código de Derecho Internacional Privado. ¿Qué podemos hablar nosotros del Código de Derecho Internacional Privado? El Código de Derecho Internacional Privado es ley interna de Guatemala.
fue aprobado mediante el decreto 1575. 1575. En el año de 1929. Ya casi tiene 100 años ustedes. Pero eso no quiere decir que no se le estudie, tiene reglas importantes que todavía tienen aplicación. No solo las normas, las reglas que contiene, las reglas propias de derecho internacional privado que contiene, ¿verdad? Fue en el tiempo del presidente Lázaro Chacón, imagínense ustedes. La delegación de Guatemala que estuvo en la conferencia internacional estaba compuesta por Carlos Salazar, Bernardo Alvarado, Tello, Luis Beltranena y José Asmitia. Y Cuba llevaba como jefe de comisión a José Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven. Él estuvo en esas conferencias. En sí, el Código de Derecho Internacional Privado consta de 4 libros. De 4 libros y un título preliminar. De 4 libros y un título preliminar. Los 4 libros son el libro primero, Derecho Civil Internacional. Ya ven, es materia pura de Derecho Internacional Privado. Derecho Civil Internacional. Empieza con el título preliminar, obviamente. Continúa con el libro primero. Todo lo que es Derecho Civil Internacional. El libro segundo, Derecho Mercantil Internacional. El libro tercero, Derecho Penal Internacional. Y el libro cuarto, Derecho Procesal Internacional. Entonces tenemos parte preliminar, vamos a ir preliminar, título preliminar y materia civil, materia mercantil, materia penal y materia procesal. 4 libros. Entonces la parte preliminar o título preliminar contiene las reglas generales. Miren qué importante las reglas generales. Vamos a leer, son 8 artículos. Dice el artículo 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes, ¿verdad? Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán en el territorio de los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Fíjense. De los mismos derechos civiles que se concedan a los nacionales. Muy bien, aquí ya tenemos bien. Dice, continúa, párrafo 2. Cada estado contratante puede, por razones de orden público, rehusar o subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a los nacionales de los demás y cualquiera de esos estados, ¿no? Por cuestiones especiales, ¿verdad? Puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los nacionales del primero. Puede, en tales casos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio de los nacionales del primero. Como ven, aquí en el segundo párrafo se encuentra un principio que se llama de
de reciprocidad, ¿verdad? El segundo párrafo del artículo 1. El artículo 2 nos dice: los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes gozarán asimismo en el territorio demás de garantías individuales idénticas a las de los nacionales, salvo limitaciones que en cada uno establezca la Constitución y las leyes o orden público, ¿verdad? Las garantías individuales idénticas no se extienden, salvo, dice, disposición especial de la legislación interior, al desempeño de funciones públicas, no es obligatorio, al derecho de sufragio y a otros derechos políticos, esos no van incluidos. ¿Se dan cuenta? Ahí hay limitaciones. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que tener presente en la aplicación de todo el articulado posterior. El artículo 3, cuando digo el artículo 3, es básico, es fundamental, es toral acá en este código. Contiene en sí en lo que se basa la teoría, la Escuela de La Habana. Artículo 3. Para el ejercicio de los derechos civiles, que hablamos anteriormente, ¿verdad? Y para el goce de las garantías individuales, que hablábamos anteriormente, idénticas, las leyes y reglas, fíjese, leyes y reglas vigentes en cada estado contratante se estiman divididas en las 3 clases siguientes. Solo estas 3 clases de normas nos van a servir para resolver todo ese andamiaje de situaciones que se dan en el derecho internacional privado. Unas que se van a aplicar a la persona, en atención a la persona, y la van a seguir a donde quiera que vayan. Otras que en un territorio determinado se van a aplicar a todos, sin distinción de nacionalidad. Y otras que se van a aplicar en atención a la voluntad de las partes. Así de sencillo. Entonces, tenemos numeral romano 1, las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su nacionalidad, la que hemos dicho antes, ¿verdad? Y las siguen, eso es importante, y las siguen aunque se trasladen a otro país. Si usted es casado o casada, aunque vaya a otro país, va a seguir siendo casada o casado. Siempre, no va a perder su condición en su estado. Esa es una ley personal. La va a seguir a usted, a donde quiera que se encuentre. Si usted es capaz aquí en Guatemala, porque ya adquirió la mayoría de edad, va a ser capaz en todo el mundo. Esa es una ley personal. Se va a pegar a usted y lo va a seguir en su calidad de nacional o domiciliado. Pero hay otras normas. Usted no puede echarse todo su sistema jurídico y bueno, yo soy de aquí y me llevo todo mi sistema jurídico y que se me aplique todo en todo el mundo. No se puede. Una parte sí, otra parte no. Principalmente la parte que sí puede aplicarse en todo el mundo es la que se refiere a usted como persona. Su estado, su capacidad, sus relaciones de familia. Bueno, pero eso no es todo. Usted tiene otra forma de manifestación, ¿verdad? Va a llegar a ese lugar o van a venir extranjeros acá. Entonces hay otro grupo de normas que se le puede aplicar. Y esta es no la que sigue a la persona en relación de su situación, de su domicilio en realidad, no. Ahora se va a aplicar y se lo va a obligar a usted por igual, como nacional o extranjero en nuestro territorio, ¿verdad? Los que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. Entonces, cuando digo, ¿qué es el orden público internacional? Es el conjunto de normas, ¿verdad?, que se aplican a todos por igual, los que se encuentren en el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o su domicilio.
Y el tercer grupo de normas que nos van a servir, ¿verdad?, para resolver ese problema, van a ser las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación o la presunción de la voluntad de las partes, o de alguna de ellas. Estas se denominan voluntarias o de orden privado. Entonces, las tres clases de normas que nos van a servir para resolver todas estas situaciones van a ser tres. Las que se pegan a la persona y las siguen aunque se trasladan de su país, que se llaman personales o de orden público interno. El estatuto personal, básicamente, y las relaciones de familia. Esas se rigen por la ley personal. Entonces, cuando usted quiera resolver una situación relacionada con el estatuto personal, aplique estas normas, la ley personal de la persona, sea su nacionalidad o su domicilio. Pero hay otro grupo de normas también que podemos encasillar una institución o una relación jurídica acá. Esta va a obligar por igual a cuántos residen en el territorio. Esta no se va a ir con usted. Esta la va a venir a encontrar usted en un territorio extranjero. Y no me va a diferenciar con los nacionales. Estas son territoriales o de orden público internacional. ¿Verdad? Ejemplo, la ley penal. Un extranjero comete un delito acá y se le juzgará en atención al tipo, ¿verdad?, que él cometió. No importando de dónde venga, si viene de Asia, si viene de Europa, si viene de Medio Oriente, no importa. El tipo penal se le va a aplicar idéntico, no importando su procedencia. Esta es una norma territorial o de orden público internacional, básicamente la ley penal, ¿verdad? Y otras que quedan reservadas, ¿verdad?, a la voluntad de las partes. Las que se aplican solamente mediante su expresión pueden ser expresas, pueden presumirse o puede interpretarse, ¿verdad? Estas son las voluntarias. Tenemos lo que es el pacto de sumisión, ¿verdad?, en nuestra ley del orden judicial, que dice: los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley que las partes se hubieran sometido. Esa es reservada a las partes, que el hecho que yo me aboque, haga un pacto de sumisión con relación a un ordenamiento extranjero, porque ahí puede, según las circunstancias, la relación jurídica puede aplicarse, ¿a quién afecta? No afecta a la soberanía de los estados, no afecta al sistema jurídico. Incluso nuestra Constitución muy ampliamente dice en su artículo 5, ¿verdad?, libertad de acción, fíjese. Toda persona, dice, toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Autonomía de la voluntad. También existe el artículo 32, sometimiento de la ley del organismo judicial, sometimiento voluntario. En los casos que el acto o negocio jurídico, se celebre en el exterior, nosotros como guatemaltecos podemos contratar en el exterior, ¿sí o no? Sí. ¿Podemos otorgar en el exterior, sí o no? Sí podemos, ¿verdad? Entonces, nuestra ley no es ajeno a ello y nos dice, miren, en los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en Guatemala, las partes pueden, ahí autonomía de la voluntad, pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que prescriben las leyes nacionales, las nuestras. Ahí hay autonomía de la voluntad.
Hay una manifestación de voluntad, ¿verdad? Son voluntarias. Estas son de orden privado. Entonces hay normas de orden público internacional. Obligan por igual a todos los que se encuentren en el territorio, sean o no nacionales. Esa se le llama también territoriales. Existen otro tipo de normas, las que se pegan a usted y lo siguen, aunque se traslade a otro país. Estas son las de orden público interno o personales. Principalmente el estatuto personal, ¿verdad? Su estatuto personal. Eso lo va a seguir a usted por todo el mundo. Y como le digo, aquellos que lo van a obligar a usted, ¿verdad? Perdón, que van a obligar a los extranjeros aquí en Guatemala, igual que nosotros, por igual. Principalmente, como les digo, la ley penal, principalmente. Entonces, ¿ustedes cómo interpretarían el artículo 4 del Código de Derecho Internacional Privado? Dice el artículo 4, los preceptos constitucionales son de orden público internacional. Con la explicación que dimos, ¿cómo interpretarían ustedes el artículo 4? Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. A ver, ¿qué me dicen? O sea, que aplican a las personas extranjeras dentro del territorio. ¿Va bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Le falta un poquito, pero para ahí vamos. Sí. ¿Qué otro más? Buenas noches, licenciado. Buenas Yo noches. entiendo que aplican a nacionales y a extranjeros por igual dentro del territorio. Perfecto, muy bien usted, sí, bien. Agarró la onda, mire usted. La felicito, muy bien, así es, exactamente. Y eso nos lo explica el propio artículo 3. Por aquí, gracias compañera María. El artículo 4 podemos dividirlo en dos, ¿verdad? Los preceptos constitucionales son de orden público internacional. La primera parte, los preceptos constitucionales. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y aquí doy por sentado que todos sabemos que son los preceptos constitucionales. Son las leyes, normas contenidas en la Constitución Política de la República. Ahí no tenemos problema. En la segunda parte del artículo del problema son, dice, ahí nos está diciendo qué naturaleza tienen para el derecho internacional privado. ¿Qué naturaleza tienen los preceptos constitucionales? Son de orden público internacional. ¿Y cómo averiguo yo que es una norma de orden público internacional? Me remito nuevamente al artículo 3, que dice, numeral 2 romano, las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden público internacional. Usted nos está diciendo, el artículo 4, que esa es la naturaleza de las normas constitucionales, que van a obligar a todos los que se encuentren en el territorio nacional, sean o no nacionales. Pues la constitucional no tiene discusión, ¿verdad ustedes? La redacción del artículo 3, numeral 2, yo siento que ahí hay un como error, ¿verdad? Dice a cuantos residen, pero cuando vamos a ver posteriormente, la residencia es un estatus que no lo tienen todos. Aquí hay residentes, hay turistas, hay personas de paso. Entonces, ¿qué pasa con los turistas y las personas de paso, según este artículo? Pero sobreentendemos que son todos los que se encuentren en el territorio, no importa en qué situación. A ellos se les va a aplicar los preceptos constitucionales. Los preceptos constitucionales, por lo tanto, obligan por igual a todos los que se encuentren en el territorio nacional,
sin importar la nacionalidad, ¿verdad? O el lugar del cual viene. Muy gracias, compañera María Mercedes, así es, exactamente así es, ¿verdad? Y esto nos va explicando, mire, cada artículo nos va explicando, ¿verdad? Y dice el artículo 5, todas las reglas de protección individual y colectiva establecidas por el derecho político y el administrativo son también de orden público internacional, es decir, también se aplican por igual a todos los que se encuentren en el territorio nacional, sean o no nacionales. El artículo 6 nos contiene lo que son los principios de las calificaciones. En todos los casos no previstos por este código, cada uno de los estados contratantes aplicará su propia calificación, cada estado, a las instituciones jurídicas o a las relaciones jurídicas que hayan de corresponder a cada grupo de leyes que mencionamos, personales, territoriales o de orden privado, contenidas en el artículo 3. El artículo 7 habla sobre la ley, ¿verdad?, personal. Cada estado contratante, dice, aplicará como leyes personales la del domicilio o la nacionalidad. Entonces, el término genérico es ley personal, pero como no hay una unificación de criterios, existe la que se rige por la ley personal y las que se rigen, por el domicilio y las que se rigen por la nacionalidad para determinar la ley personal. Se aceptan las dos, incluso una nueva que podría aplicarse posteriormente, dice, ¿verdad? O las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. Es como números apertus, ¿verdad? No dice solo esta y esta, números clausos, no. Y la que en el futuro adopte, no importa cuál, ¿verdad? Mejor si supera estas dos, ¿verdad? Y están los derechos adquiridos que habíamos visto antes, ¿verdad? Que dice, los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este código tienen plena eficacia extraterritorial. Ante ello les hago otra pregunta. ¿A quiénes se aplica este código? Ya lo leímos aquí en la ley. ¿A quiénes se aplica? Licenciado, yo me aventuro a decir que se aplica a todos dependiendo del caso concreto, porque vemos que hay, como en el caso de la norma constitucional, tanto a nacionales como a extranjeros. Dependiendo si es una norma de tipo personal, va a ser a los extranjeros en un país que no es el suyo. Ponemos bien. ¿Verdad? Sí. Y dependiendo si es una norma de carácter privado, pues atenderá a la voluntad que hayan pactado las partes. Muy bien. Entonces aplica a todos, bueno, dependiendo del caso concreto. Vamos a ver, ¿quién otro opina algo? Y vamos a ver. Bien, aquí nuestro propio código dice a quiénes, pero recuerden que este es un convenio internacional de carácter continental. Entonces, el artículo 1 y 2 nos aclara a quiénes. Dice, los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. A ellos va dirigido. Acuérdense que se hizo en una conferencia internacional americana. ¿Verdad? Entonces, ¿a quiénes se aplica? A los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. Eso no quiere decir que las otras personas que no pertenezcan no hayan principio de derecho internacional privado que no se les puede aplicar. Y hay, ¿verdad? Pero este código en principio se aplica a los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes. Segunda pregunta, ¿qué protege? ¿Qué protege este código? Bueno, protege los derechos civiles y las garantías
individuales. Según su artículo 1, artículo 2 y posteriormente el artículo 3, vamos a verlo, ¿verdad? Derechos civiles y garantías individuales. Eso es lo que protege. Ahora la otra pregunta, ¿qué son derechos civiles, compañeros? Es que eso es lo importante. ¿Qué es lo que está protegiendo? Derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Y vamos a enterar cuál es el ámbito de aplicación y de leyes que pueden, ¿verdad?, circunscribirse a un extranjero. Pues como bien dice la compañera, todos esos principios también pueden aplicarse extraoficialmente, ¿verdad? Aquí hay reglas y principios propios del derecho internacional privado. Entonces, ¿qué son los derechos civiles? ¿Y qué son las garantías individuales? Esto les va a caer de deber a ustedes. Si tienen curiosidad, pues vayan, regresen a sus diccionarios de derecho, o internet también, ¿verdad? Como les digo, en la maestría pues nos metemos a hacer investigación sobre esto. Es un tema de investigación y discusión en clase. Derechos civiles y garantías individuales. Si no conocemos qué son derechos civiles y garantías individuales, no vamos a comprender todo el contenido de este código. Nos vamos a perder, ¿verdad? No, vamos a circunscribirnos a los derechos civiles y a las garantías individuales, ¿verdad? Dice incluso aquí, el artículo 2, las garantías individuales idénticas no se extienden, dice, salvo disposición especial de la legislación interior, salvo que el Estado lo quiera así, ¿verdad? Al desempeño de funciones públicas, ¿ya vieron? Eso no. Al derecho de sufragio tampoco. Y dice, a otros derechos políticos. Por eso, porque nos está diciendo únicamente derechos civiles y garantías individuales. Si que el Estado quiere desbordar esto, que lo diga en ejercicio de soberanía, ¿verdad? Puede desbordar esto en el ejercicio de su soberanía. Pero en principio queda excluido las funciones públicas, el derecho de sufragio y otros derechos políticos. Como es bastante claro, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes pues averigüen qué son los derechos civiles. ¿Puede contratar o no? Entonces, ya vemos, si es un derecho civil, sí. ¿Puede constituir una familia, un extranjero? Sí o no. ¿Puede exigir educación? ¿Puede exigir derecho al voto? ¿Al sufragio? ¿Puede exigir derechos laborales ilimitados como participar y ser parte de los directivos de un sindicato? Ahí viene, ¿verdad? Esas limitaciones puntuales que van viéndose después. Entonces ya vimos a quién se aplica, ¿verdad? A los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los estados contratantes, que protege derechos civiles y garantías individuales. Y ahora, ¿qué diferencia hay, ¿verdad?, en cuanto a la materialización de los derechos civiles y las garantías individuales? ¿Qué diferencia hay, verdad?, en su materialización? Hay una diferencia. Según el artículo 3, seguimos en la ley. Ahí está toda en la ley. Las preguntas que les he formulado, están contenidas en el Código de Derecho Internacional Privado. Según el artículo 3, los derechos civiles se ejercitan y las garantías individuales se gozan. Así debemos ir estudiando nosotros cuando estudiemos para el privado. ¿Se dan cuenta cómo se van desglosando los artículos, cómo se van interpretando
Y hay que, como les digo, yo les digo esto para que vean que hay que abrir libros para comprender la ley. Ahorita no comprendimos derechos civiles y garantías individuales. Vamos a la doctrina, vamos a los diccionarios, ¿verdad? Para comprender qué es. Como les digo, la maestría, este es tema de investigación y discusión en clase. Porque los derechos civiles y las garantías individuales vienen siendo las dos caras de una moneda, ¿verdad? Entonces, a mí sí me interesa que ustedes lean esto, estudien esto, se supone, ¿va? Pero que deberían de saberlo a estas alturas. Yo les soy honesto, yo podía atreverme a decir, ¿hace cuánto estuve en 10º semestre? ¿Va? Décadas, no años. Posiblemente no sabíamos pues qué era, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra obligación? Investigar, estudiar, ¿verdad? Y el día de mañana es obligación de ustedes determinar qué son derechos civiles y qué es una garantía individual. Miren, este es el Código de Derecho Integral Privado, ¿se dan cuenta? Entonces, estos 8 artículos, como bien nos dice, ¿verdad? Es un título preliminar que contiene las reglas generales. Reglas generales del derecho internacional. Entonces, aquí venimos a aterrizar a los principios o reglas de derecho internacional que hay en nuestro ordenamiento interno. Básicamente, ¿verdad? Tenemos el estatuto personal, contenido en el artículo 24 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? De la ley del organismo judicial. Que nosotros para el estatuto personal seguimos, observa nuestra legislación, la ley del domicilio. También contenemos la teoría de las calificaciones, tal como lo tiene también el Código de Derecho Internacional Privado en su artículo 6, nosotros en nuestro artículo 25. La calificación de la naturaleza, la institución o relación jurídica se efectuará de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. Entonces, ¿qué se califica en el derecho internacional privado? Se califican naturaleza de la institución jurídica, o también se puede calificar la naturaleza de la relación jurídica. Eso es lo que se califica. ¿Qué es esa relación jurídica? ¿Un matrimonio qué es? ¿Una institución? ¿Un contrato mercantil? ¿Un contrato civil? ¿O una institución social? ¿Una institución económica? ¿Una institución política? Esa es la calificar. ¿Y cómo se califica? De acuerdo, porque eso pueden ser instituciones o relaciones, ¿verdad? La naturaleza de una institución jurídica o la naturaleza de una relación jurídica. Eso es lo que se califica. Y va a hacerse de acuerdo a la ley del lugar, ¿verdad? También están los derechos adquiridos en el artículo 26, estos son los principios que relacionados directamente con el estatuto personal. El artículo 27, situación de los bienes, la lex rei citae. El artículo 28, locus regit actum, formalidades externas de los actos. Pero también el artículo 29 contiene lex loci, celebraciones. El artículo 29, formalidades de la validez de los actos, formalidades intrínsecas. Entonces tenemos formalidades extrínsecas y formalidades intrínsecas. Formalidades externas y formalidades internas, formalidades de fondo, ¿verdad? El artículo 30, lex loci ejecutionis, lugar del cumplimiento de los actos. Miren todos los principios que vamos viendo en nuestra legislación. También contiene el pacto de sumisión, autonomía de la voluntad, en 2 artículos, artículos 31 y 32. Pacto de sumisión y sometimiento voluntario. El pacto de sumisión dice los actos y negocios jurídicos. Actos jurídicos y negocios jurídicos
se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario o prohibitivas, ¿verdad?, al orden público. O sea, nosotros tenemos libertad hasta donde el orden público nos lo permita. Como dice la Constitución, ¿verdad? ¿Qué dice la Constitución en su artículo 5? Tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. Y el 32, sometimiento voluntario. En los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas o intrínsecas de Guatemala. Autonomía de la voluntad. Pero también la lex fori, lo que refiere al proceso. Está en el artículo 33, ¿verdad?, de lo procesal. La competencia jurisdiccional de los tribunales nacionales con respecto a personas extranjeras sin domicilio en el país, el proceso y los medios cautelares se rigen de acuerdo a la ley del lugar en que se ejercite la acción. Lex fori. Y habla sobre la competencia también, lex fori también, artículo 34. Artículo 35, aplicación de leyes extranjeras, del derecho extranjero. ¿Sí pues? Artículo 35, como ya vimos anteriormente, rogado o de oficio. También tenemos otros contenidos en el artículo 43 de siempre la ley de orden judicial, actuación notarial en el extranjero. Ahí, locus regin actum, ¿o no? ¿Puede hacerse o no puede hacerse? ¿Podemos nosotros, como notarios, ejercer en el extranjero? Esta es una norma, una regla de orden internacional privado. Esta es una regla de derecho internacional privado, artículo 43. Y el artículo 44, importantísimo, ¿verdad? Hermetismo del orden público. Esta es una excepción a todas las reglas que podemos conocer del derecho internacional privado, cuando tiene aplicación, ¿verdad? Artículo 44. Pero podríamos tener otras, por ejemplo, en el Código Penal. Miren, Código Penal nos habla claramente de la territorialidad de la ley penal. Artículo número 4 del Código Penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, ¿verdad? Salvo lo establecido en tratados internacionales, por ejemplo, acá habrá en el Código de Derecho Internacional Privado, por ejemplo, podríamos señalar, salvo lo establecido en tratados internacionales, por ejemplo, la extradición, ¿verdad? Este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República. ¿Qué decir? Es territorial. Se aplica a todos los que estén en el territorio, sean o no nacionales. Exactamente ese es el ejemplo clásico de territorialidad de la ley penal. Salvo lo establecido en tratados internacionales, este código se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República. Por su parte, el artículo 296 del Código de Derecho Internacional Privado nos dice, fíjense, 296. Las leyes penales obligan a todos los que residen en el territorio, sin más excepciones que las establecidas en este capítulo. Aquí habla de territorialidad de la ley penal. Pueden poner al lado, ¿verdad? Territorialidad de la ley penal. Obliga por igual a cuantos se encuentren en el territorio. ¿Ven?
y así podemos continuar, ¿verdad?, con otras leyes que contienen reglas que se relacionan directamente con el derecho internacional privado. Entonces nosotros tenemos principios como el lex recitae, locus regim actum, lex fori, territorialidad penal, autonomía de la voluntad, ley personal para regir el estado de capacidad de las personas, entre otros, como hemos visto, ¿verdad? Entonces, para la otra clase nos va a quedar dos temas, que son los últimos que van a entrar en el primer examen parcial, del cual vamos a hablar el otro viernes, si Dios lo permite. El estatuto personal, que es el estado de la capacidad, pues yo creo que sí, ustedes ya comprenden bastante porque ya vieron derecho civil, ¿verdad? Pero el tema un poquito más complicado va a ser sobre los puntos de conexión. Así que yo quiero que, aparte de los temas que dije que me investigaran, que lean, por lo menos lean este tema, puntos de conexión. Porque este es clave en la norma de derecho internacional privado, ¿verdad? Entonces, adelanten un poquito con la lectura para cuando ahí hablemos, ustedes ya sepan de qué estamos hablando. Yo, no sé si ya les publicaron un documento sobre el planteamiento del problema del derecho internacional privado. No sé si ya se los publicaron, porque yo pedí favor que me los publicaran en la plataforma para que ustedes lo tuvieran. Ya, licenciado, muchas gracias. Ah, bueno, muy bien. Entonces, estamos bien ahí. Con esto, entonces, como dice el corrido, con esta me despido. Y primero nos vemos el viernes, y el viernes vamos a hablar sobre el primer examen parcial. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Bueno, nos vemos pues, compañeros. Y feliz noche, licenciado. Bueno, con el permiso de ustedes. Feliz noche y feliz noche a todos los compañeros. Adiós.